¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Diálogos por la Sostenibilidad, un programa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 como punto de análisis a los acontecimientos cotidianos. Te saluda tu host, Roberto Juárez, a.k.a. Citizen for Sustainability. Este programa es posible gracias a Primer Plano, a Youth Building the Future Global, la Asociación Nacional de Locutores de México y Visión México. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y hablaremos sobre sociedad y democracia ante la deconstrucción global. En esta ocasión nos acompaña Abril Ayala, a.k.a. US para Dummies, a quien agradezco su tiempo y su presencia. Muchísimas gracias, Abril, bienvenida. Muchas gracias, Roberto, por invitarme. Muchísimas gracias a ti, es verdaderamente un gusto poder contar con tu presencia, quien está no solamente en la carrera de abogacía, pero en redes sociales. US para Dummies es una cuenta que tiene una incidencia sobre derecho, que tiene una incidencia en estudiantes y sobre todo en esta población juvenil que aún se sigue preparando, pero que no es un contenido el que tú creas esta manera de ver las cosas. Creo que es algo disruptivo y que verdaderamente tuvo un impacto, ¿no? Que sigue teniendo este impacto con las nuevas generaciones, donde ya no buscamos un libro extenso de Burgoa o de cualquier otro teórico mexicano, español que haya tenido una incidencia, sino de una manera más fácil. Y sobre todo, creo que la incidencia que tiene esta cuenta y sobre todo el contenido es para personas que no están enfocados únicamente en derechos, sino cualquier otra persona, y que pueda saber qué fue la ley Olimpia, cuál es el impacto de la reforma energética, cuál es el impacto de cualquier otra legislación aplicable. Y bueno, me encantaría que nos pudieras platicar un poquito de esto, de qué es Youth para Dummies. Bueno, Youth para Dummies es una cuenta en Instagram dedicada justo a la difusión del derecho y de hacerlo accesible a todas las personas. O sea, como tú bien lo dices, a estos libros, estos doctrinarios, tienen la característica común de que hacen al derecho una cosa bastante compleja, y vemos estos libros de pasta gruesa, de échale las páginas que tú quieras, que imponen muchísimo a un estudiante, o sea, una persona que tiene que leer eso para un examen. Entonces, Youth para Dummies está así como esta alternativa que pues, no suple el libro, pero que sí te puede ayudar a comprender un poquito más de lo que está hablando Fausto Rico, de lo que está hablando García Maínez. Y también para las personas que no estudian derecho, o sea, a ver, pues nadie está ajeno a alguna injusticia. El derecho está en la vida de todas las personas por el mero hecho de que somos personas, y creo que conocer tus derechos y saber cómo exigirlos es una base fundamental para que puedas tener acceso a la justicia. Entonces, Youth para Dummies es una cuenta que democratiza el derecho. Y esto que mencionas es verdaderamente importante y que en este espacio lo hemos compartido, que se contempla dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el Objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas, donde a través de esta agenda científica, de esta agenda de datos, como lo es la Agenda 2030, de una manera espectacular se señala que la paz es solamente posible a través de la justicia, y la justicia a través de las instituciones. Y son entonces las instituciones las responsables y el punto crucial para tener una sociedad donde podamos caber todos y todas, donde, como dice el lema, donde no queda nadie atrás. Pero qué fácil es poderlo decir en palabras, el poderlo plasmar en un texto, pero cuán difícil ha sido para México, para esta transición que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino de manera global, y que es el tema que nos reúne el día de hoy. ¿Cómo tener este Estado de Derecho cuando hoy podemos reconocer? Y creo que esto es algo que aún falta en las facultades, no solamente de México, sino del mundo, como este lack de poder vincular los temas de una manera integral, como mencionamos en cuestiones climáticas, que cuando hablamos de justicia climática hablamos de justicia social. Y a su vez, cuando hablamos de educación de derecho, no hablamos de educación para abogados, sino hablamos de una educación para todas las personas. ¿Cómo ha sido para ti, Abril, esta vinculación? ¿Cómo ha sido
a su vez el prepararte a ti misma como una profesional del derecho y a su vez tener este feedback, esta respuesta, esta vinculación con las personas que no son especialistas en derecho. O sea, tengo esta parte como de la neurodivergencia que, o sea, empiezas a, o sea, estás viendo una película, pero estás pensando en otra cosa. Entonces, yo estoy viendo una película y estoy pensando en la respuesta jurídica a ese problema que está pasando en la película. Entonces, una parte que yo encuentro muy divertida es que es más fácil recordar qué pasó en el diario de la Princesa 2 y que yo te puedo explicar qué es el derecho internacional público, a que yo te diga así como, no, pues es que no he llevado derecho internacional, pero que, o sea, que Juanito haya dicho esto o otra cosa. También siento que es muy importante y muchas veces a los abogados y abogadas se nos llega a olvidar que estamos tratando con personas directamente, o sea, no es nada más la ley que tenemos que aplicar rajatablas, hay una persona a la que se le va a aplicar y siento que muchas veces se nos olvida ser empáticos, o sea, se nos educa con esta noción de, es que el dinero es lo que importa, la empresa a la que vas a defender es lo que importa, o sea, si el trabajador se rompe una pierna y ya queda parapléjico toda su vida, ya no estás pensando en eso, estás buscando en la manera en que la empresa pague menos y como que nos van deshumanizando conforme va pasando la carrera. Siento que el derecho y la enseñanza del derecho y justo todas estas cosas que vemos diario, o sea, cuando se habla de derecho climático, del derecho humano a un medio ambiente sano o a un futuro, que es justo lo que se ha discutido con la reforma eléctrica, la gente te toma como loco, o sea, ¿cómo se te ocurre plantear que la gente tiene derecho a un futuro? Si pues ni presente tenemos, ¿cómo vamos a tener un futuro? Entonces, justo son temas que es muy importante que vayamos poniendo sobre la mesa y que los hagamos accesibles a todas las personas, o sea, justo como bien dices, que nadie se quede atrás y que no sea algo, o sea, que no tampoco que se quede en lo académico y en el trabajo de redes, o sea, sí está muy bonito Instagram, pero también hay cosas reales detrás y no hago menos como el activismo en redes porque pues, muchas personas no tienen de otra más que agarrar sus redes y escribir un tweet y es la única manera que tienen porque salir a las marchas o a las calles les implica un riesgo. Entonces siento que es como empezar a ver el derecho desde una perspectiva interna. Sí, creo que esto que mencionas es fundamental, ¿no? Justo a mí me encanta esta palabra que fue tendencia, yo creo que igual ha sido por redes, que no es algo que haya llegado de manera aleatoria, sino que ha sido un impulso, como dices, un activismo desde redes, cuando hablamos de deconstrucción, cuando hablamos primero de una deconstrucción personal, de identificar cuáles son nuestras red flags como personas, como pareja, como en general como individuos, y identificar que hay algo que no hace match, que no está teniendo un impacto positivo, y a partir de ahí, primero visibilizarlo, después de ahí ya aterrizarlo y ver cómo lo podemos ir cambiando desde temas de género a temas climáticos, a cualquier tema que pueda ser generalizado. Y creo que esto implica nuestra sociedad y nuestra democracia. A mí me llama mucho la atención cuando veo los posts que hacen desde Just para Dummies y desde otras cuentas, desde este activismo social en redes sociales, y vemos que las redes sociales es esta deconstrucción igual del poder fáctico, ¿no? Desde casos en Estados Unidos, en la corte de las redes sociales, hasta presidentes como Donald J. Trump gobernando desde Twitter. Entonces, creo que esto es verdaderamente importante y que va parte en esta deconstrucción, ¿no? Como sociedad, a partir del pacto social, de todos los teóricos que podemos tener, cómo como individuos vamos adaptándonos y sobre todo como ciudadanos, como jóvenes, como la nueva y la actual generación, cómo interactuamos con este poder, ¿no? Podría mencionar igualmente el caso de Samuel García y de Mariana, donde
aparentemente desde redes todo era muy bueno y un mundo de fantasía y de giveaways y todo iba viento en popa, pero cuando nos afrontamos a temas críticos o reales, parece ser que todo se va desmoronando. Yo te preguntaría si estamos preparados para hacer frente a este cambio y qué representa esta deconstrucción social democrática. Para ti, ¿cómo lo ves? Yo creo que si nos esperamos estar listos para este cambio, nunca va a llegar el cambio. Entonces, o sea, más allá de si estamos, o sea, tú y yo podemos estar listos, pero nuestros compañeros o compañeras no pueden estarlo, nuestros papás no pueden estarlo, entonces yo creo que es como una invitación a que estemos listos o no, nos lancemos este cambio y que lo impulsemos, o sea, todos los cambios, en este caso a mí se me hace un cambio bastante positivo para la sociedad, o sea, dejar muchos paradigmas atrás, todo este tema de la deconstrucción, de que empezamos a ver personas que no, o sea, no están como en el cuadrito de lo normal. Ocupar espacios públicos se me hace una cosa muy valiosa. Y claro, hay personas que no están listas para ver a una mujer presidenta. O sea, no están listas, pero no podemos esperar a que ellos estén listos para que eso suceda. O sea, los espacios se tienen que ir abriendo y tienen que ir sumando. Eh, Justo esta parte de que vayamos reconstruyendo desde temas tan sencillos e individuales, no son sencillos, individuales como el tema de la masculinidad tóxica, esta parte de ir como en una introspección censurándote, la otra vez lo dije, o sea, que te vas, o sea, antes de decir algo, ya cuando estás como en ese proceso incómodo de deconstrucción, vas pensando en, sí, pero esto que voy a decir no es lo correcto, o sea, o sea, mi comentario puede lastimar a alguien, entonces, ir como, no me gusta la palabra censura, pero es eso, es como irte censurando en ciertas cuestiones que no aportan nada a la discusión. O sea, hay cosas que aportan, hay cosas que no aportan. Lo que no aporta podemos dejarlo ya a un lado, o sea, comentarios gordofóbicos, comentarios sexistas, comentarios homofóbicos, irlos dejando a un lado y empezar a impulsar este cambio, o sea, no ponerle resistencia, o sea, así que ponernos abiertos a este cambio, apoyar a las personas que están impulsando un cambio. Siento que hay muchas personas que están haciendo un cambio importante en su comunidad y no tienen esta visibilidad, entonces darles los espacios para que puedan hablar como lo hacían ustedes, creo que es algo súper valioso para que la sociedad se vaya deconstruyendo. Y creo que esto que mencionas es verdaderamente importante. Podemos no estar listos, pero es más una exigencia social, una exigencia, no sé si del tiempo o sonará muy raro esta expresión, pero una exigencia de las generaciones que aún no llegan, pero para poder llegar a ese punto se necesitan estas medidas extremas. No sé, mientras lo mencionabas, se vino a mi mente el reciente nombramiento de la primera jueza en la Suprema Corte de Estados Unidos, la primera persona negra afrodescendiente, y cómo fue recibido, cómo fue atacada, cómo fue la resistencia que tuvo, y como lo mencionas tú, después de un presidente también, como lo fue Barack Obama, y actualmente con Kamala Harris, por dar un contexto, ¿no?, norteamericano, pero creo que en México estamos viviendo esta transición, ¿no? Lo mencionábamos igualmente, no hablamos de una transición energética únicamente, hablamos de un cambio de modelo a un modelo de bienestar, a un modelo de desarrollo, donde todas las personas cuentan, donde no solamente los que tienen el poder o los que tienen un poder económico, sino este modelo de bienestar que no es únicamente de México, sino lo vemos en países como China, y que reivindica lo que es ser un ciudadano. Y creo que esto también incluye las consultas ciudadanas, las consultas públicas, como lo decías tú. Puede que no estemos a tiempo, que no estemos preparados, pero estos cambios son necesarios y sobre todo
cuando lo vives en una realidad, cuando esto cambia la realidad de una persona. Es decir, cuando una legislación como lo puede ser la ley Olimpia cambia el que yo pueda tener justicia o no pueda tener justicia como un joven, como un niño, una niña en México, creo que marca muchísimo la diferencia y es por eso es tan importante la cultura jurídica, la cultura de la legalidad en estas plataformas. Yo te preguntaría, ¿cuál es el papel de los jóvenes ante esta coyuntura? ¿Cómo podemos los jóvenes sumar y abonar a esta transición? O sea, creo que lo más importante que podemos hacer es empezarnos a cuestionar todo. O sea, todo lo que vemos, todo lo que leemos, la información que recibimos en las universidades, por más eminente que sea el profesor que tenemos frente, pues cuestionarlo. O sea, se vale equivocarse, los profesores se equivocan. Cuesta trabajo entender que pues es válido equivocarse, pero creo que es importante empezar a cuestionar todo. O sea, punto número 1, que cuestionemos todo. Punto número 2, que ese mismo cuestionamiento solito te lleva a irte construyendo. O sea, son tantas preguntas y es una deconstrucción súper incómoda. O sea, a nadie le gusta darse cuenta que tiene un privilegio y reconocerlo. A nadie le gusta que te digan, no, es que es una persona que vive en una burbuja de privilegios. A nadie, o sea, son cosas que no nos gustan, no estamos listos para escucharlas, pero tenemos que escucharlas para poder generar un cambio en nuestra sociedad. Si nunca sabes que tienes un privilegio, nunca vas a poder hacer un cambio porque no vas a ver más allá de tu burbujita de privilegio. O sea, nunca vas a poder hacer algo más allá de esa burbujita. Entonces creo que ese cuestionamiento, esa construcción, llevan pues, a crear programas e iniciativas que son muy válidas. O sea, no habría ley Olimpia si no le hubiera pasado desafortunadamente a Olimpia lo que le sucedió. Y gracias a esa situación, ella logró hacer lo que se está haciendo a nivel nacional y es brutal la forma en la que Defensoras Digitales está haciendo un cambio por las mujeres y por hacer que el Internet sea un Internet no solo seguro para nosotras, sino que sea un Internet feminista y acercado a las mujeres y a las personas que se identifican como mujeres o a las personas que no son binarias o las personas que no son heterosexuales. O sea, es algo que tenemos que ir poniendo sobre la mesa. En el caso de los hombres blancos, heterosexuales, estudiantes de derecho. Sí. O sea, sí, o sea, es súper importante que ellos vean ese privilegio que tienen, que lo entiendan y que muchas veces, o sea, a nadie le gusta ceder espacios. Si te invitaron al lugar de tus sueños, pues no creo que quieras decir, bueno, ya, lo voy a ceder. Pues no, pero en la medida de lo posible, que se cedan espacios a personas que no tienen ese mismo privilegio que tú, que no tienes esa misma posibilidad de estar en ese lugar, creo que es muy valioso. Y ya por último, ir sumando como en la lucha colectiva. O sea, desde lo individual se pueden hacer cosas grandes, pero en colectivo puedes sumar todavía muchísimo más a lo que estás haciendo tú en individual. O sea, no tenerle miedo a la colaboración, no tenerle miedo a reconocerle a otra persona que está haciendo algo chido. O sea, sumar. Muchas veces estos protagonismos como jóvenes nos ganan muchísimo. Entonces, empezamos a caer en conductas que justo eran conductas que nosotros estábamos erradicando, pero este protagonismo es que yo quiero el spotlight, yo quiero la foto con el senador, yo quiero la foto con el presidente, son cosas que muchas veces nos ganan. Entonces, tener en cuenta esto y no, o sea, no tener también, o sea, no tener miedo a equivocarse. O sea, este miedo de, es que qué tal que subo una publicación y me equivoco. O sea, no pasa nada, no pasa de que alguien te diga, ¿sabes qué? Estás mal, se corrige, se resube y ya, por y cuenta nueva. O sea, todos estamos aprendiendo y es algo que a mí me cuesta mucho entender, que me puedo equivocar. O sea, a mí me da muchísima ansiedad de equivocarme y decirle esto, pues me parece medio incongruente. O sea, estoy consciente de lo que estoy diciendo, estoy consciente de que soy una persona que le choca equivocarse, estoy consciente de que soy una persona que es muy ansiosa cuando
cuando siente que se va a equivocar y se cierra espacios por eso, o sea, por este miedo de, es que qué tal que me equivoco, no participo en clase, este miedo de qué tal si la riego, dejo de hacer muchas cosas, entonces creo que es muy importante ir combatiendo este miedo, o sea, cuando empecé a ir a foros y así, me daba o sea, un terror decir, sí voy o sí lo hago, porque yo decía, es que no, o sea, tú no sabes, tú no sabes, o sea, tú a qué vas, o sea, pero ya conforme va pasando el tiempo, pues ya he ido agarrando callo y también ese tema de la ansiedad se va controlando, entonces perderle, o sea, no, el miedo nunca se va, nunca se va, pero lanzarse a pesar de ese miedo creo que es algo muy valioso que están haciendo muchísimos jóvenes. Sí, yo creo que lo mencionabas de una manera perfecta, ¿no? Esta reapropiación de, no solo del espacio público, sino en sí de las plataformas. Los datos duros nos dicen que el 30% más, un poquito más del 30% de la población en México son jóvenes. Y dices, cuando hablamos de los temas que afectan a las juventudes, como lo decías, el ciberacoso, la violencia en las redes sociales, la falta de oportunidades, las plataformas digitales, la representación digital o incluso algo que estuvo de tendencia esta semana con la serie nueva de Netflix de Heartstopper y la representación de una historia. ¿Cómo, cómo pueden seguir teniendo este impacto tan importante? Y es por esta falta de representación que por años son espacios que han estado cerrados y sobre todo para las mujeres. Yo creo que, como lo mencionabas, ¿no? Reconocer este privilegio que incluso como varones hemos tenido y que en clases, ¿no? Nos ha tocado ver cómo profesores tratan a las compañeras como menos, como eh, secundarias, y dices, oye, estamos en un aula, en un espacio de crecimiento, en un espacio que se supone es diseñado para, pero no es así. Y nos vamos dando cuenta que es una serie de eventos, una serie de hechos que van marcando a una persona y que al final marca toda una generación. Y creo que eso es lo importante y lo que más podemos destacar, señalar que como generación, como juventud, estamos afrontando distintos problemas como lo es la brecha de desigualdad, la brecha de género, la brecha salarial, la herencia cultural y social que tenemos de machismo y demás, de inseguridad. Y creo que esto marca un antes y un después, pero sobre todo, desde Diálogos por la Sostenibilidad nos preguntamos cómo podemos hacer frente como generación, cómo podemos cambiar esta situación. Y tú nos dices que primero hay que identificarnos, que podemos, yo creo, y creo en esta postura de ir cambiando uno a uno, de un día a la vez, un cambio a la vez y una persona a la vez, como lo dijo Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai. Un lápiz, un libro y un maestro pueden cambiar el mundo. Yo creo que como tú haces un post a post, puede ir cambiando la percepción de los estudiantes, de los profesores, y entrevista a entrevista va cambiando esta narrativa poco a poco. Y bueno, solo para abonar un poco más en esta sección y en esta parte, ¿cómo ha sido para ti esta formación? ¿Qué es lo que tú destacas de tu formación como estudiante, que no solamente ha podido estar en una plataforma, sino que ha diversificado y que ha tenido esta oportunidad? ¿Qué les recomendarías a los próximos estudiantes de Derecho y a las personas que no son o no buscan ser especialistas en derecho, pero que quieren abonar por este cambio? Ay, Dios mío, está difícil la pregunta. O sea, yo, Abril, o sea, justo como estudiante de Derecho, siento que o sea, en la escuela en donde ahorita estoy, pues he tenido el privilegio, porque pues es un privilegio que muchas facultades de Derecho no tienen, no sé por qué, de tener profesoras y de poder sentirme representada por ellas en las aulas. O sea, justo esta parte que mencionas de representación es bien importante y bien, o sea, suma un montón a la discusión y abona muchísimo a lo que estamos tratando de construir, que es como una
un mundo más justo para todas las personas, donde permee la justicia social. Entonces, tener alguien a quien representar, a quien te represente más bien. Y justo en diciembre tuve la oportunidad de entrevistar a Shanna, pero es la persona que escribió el libro de Notorious RBG, y le pregunté justo esta importancia de que las mujeres y las personas no binarias y las personas divergentes en cualquier sentido de la palabra tuvieran a alguien a quien representarse. Y su respuesta fue, es que no puedes aspirar a ser alguien a quien no ves. O sea, no puedes aspirar. Qué fuerte, qué fuerte. Y sí, porque es justo esta parte, si no eres como lo que está determinado como normal, entonces no tienes representación. O a muchas personas les molesta mucho que las mujeres estemos empezando a tomar espacios o que se empiece a representar a personas homosexuales en películas. O sea, es como de, ay, es que representación forzada. O como a muchas personas, si les gusta Marvel, pues les molestó muchísimo la figura de Capitana Marvel porque no era un hombre, o sea... No era Wonder Woman, sí, ¿no? O sea, sí, porque aparte no estaba sexualizada ella en su vestimenta. Sí, o sea, no estaba, era un traje normal y la morra era súper poderosa y todos es como de, es que es súper poderosa, o sea, ¿a qué? Y luego súper arrogante y no sé qué. O sea, es que no están acostumbrados a que la protagonista es una persona que no es un hombre blanco heterosexual, o sea, tenemos que ir como dejando esto de lado. Justo la representación siento que es algo que importa mucho, que no se ven muchos espacios y que si se tiene un espacio para hablar, lo que ya decía antes, es cederlo a una persona que pueda representar. En Just para Dummies hago la semana de la abogada, precisamente por eso, porque yo me di cuenta al entrar en la carrera que te puedo mencionar 1000 abogados, 1000 doctrinarios, me sobrarían, o sea, me faltarían dedos de la mano. Pero pregúntame de escritoras de derecho, de profesoras, o sea, de mujeres que estén visibles en la abogacía, es muy difícil hacerlo. Entonces, justo esta parte de la semana de la abogada, traté de hacer eso, o sea, de visibilizar a las mujeres que estaban a mi alrededor y que me inspiran, y nombrarlas y visibilizar las violencias que vivimos nosotras también como abogadas. No, o sea, no basta con hacer una semana, no basta con que sea más. O sea, son acciones que necesitan hacerse todo el tiempo nombrarnos y justo eso. No, yo creo que ha sido verdaderamente enriquecedor esta conversación, sobre todo vincularlo, ¿no? con el tema, atando hilos sobre esta deconstrucción. Y cuando hablamos entonces de deconstrucción, hablamos de representación, hablamos de apropiación, hablamos de participación. Y creo que no vamos a poder tener esta deconstrucción, no vamos a poder tener una sociedad y sobre todo una democracia participativa, activa, que pueda afrontar los retos futuros, como lo representa el cambio climático, como lo fue y lo es la pandemia global de COVID-19 y una recuperación económica, si no participamos todas y todos. Creo que esto es fundamental. Y bueno, para cerrar esta sección, si gustas agregar algo más en este quote. Pues justo que aprendamos sí a visibilizar, pero también a reconocer nuestros privilegios, que entendamos que el derecho, que es a lo que me dedico, o sea, no puede hacerse sin perspectiva de género y sin conciencia de clase. O sea, lo voy a decir hasta el día que me muera. O sea, no puede haber un derecho que no tenga conciencia de clase y que no tenga perspectiva de género. O sea, ya no puede ser. Perfecto, yo creo que con eso cerramos con broche de oro esa sección y pasamos a esta sección de ronda de preguntas rápidas, donde queremos conocer un poco más de Abril Ayala, un poco más de cómo se forma y qué es lo que compone esta visión cognitiva. Y bueno, Abril, en un minuto, si tuvieras que elegir un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Ay, Dios, o sea, me gustaría o ser invisible o sea, o poder
correr de un lado al otro, así, tipo Flash. Me gustaría mucho porque se me hace tarde y en esta ciudad es muy difícil llegar a tiempo. Leer mentes también siento que... O sea, eso en los exámenes orales estaría fenomenal porque ya estarías pensando, sabiendo lo que están diciendo tus sinodales en sus cabezas. Entonces, yo creo que leer mentes. Ok, muy interesante. Abril, si pudieras cambiar algo en nuestra sociedad actual, ¿qué sería y por qué? El clasismo. O sea, es un problema muy grande que tenemos, que nos ciega muchísimas veces, que no nos deja ver más allá de nuestro privilegio y que nos hace perder objetividad. O sea, es la verdad. Yo para nada soy simpatizante del gobierno actual, pero sí sé que muchas de las críticas que se le hacen tienen un trasfondo súper clasista y súper racista porque no es un presidente blanco, no es un presidente que haya estado educado en una universidad en el extranjero como los demás. Entonces, siento que muchas de las críticas que le hacen tienen ese trasfondo clasista y racista. Y por otra parte, este tema de la misoginia son 3 temas que cambiaría de ya, porque no puede seguir, o sea, que prendamos la tele y que veamos a conductores revictimizando, no puede ser posible que estemos haciendo un circo de un feminicidio, o sea, como casi una telenovela, de que todo el mundo está al pendiente del caso de Devani, que sí es tristísimo, pero también hay personas que están lucrando asqueroso con el caso y están diciendo cosas que no están pasando, entonces son 3 cosas que cambiaría y que de verdad no surgen, o sea, son súper necesarias. Totalmente de acuerdo contigo. Y Abril, ¿cuál es tu hobby favorito? Ver The Office. O sea, siempre lo mismo. O sea, si no estoy haciendo cosas de ellos para Domis, si no estoy viendo Mulan, si no estoy viendo Legally Blonde, o sea, estoy viendo The Office. O sea, no soy una persona muy interesante en ese aspecto porque tengo, o sea, esa maña de, ay, me aburro, voy a ver The Office. O sea, o estoy de buenas, me pongo a ver El diario de una princesa. Estoy de buenas, o sea, me siento medio bajoneada, me pongo a ver Legally Blonde. Quiero así empoderarme, me pongo a ver Mulan. O sea, tengo 5 años. Entonces, esos son como mis hobbies. Feliz. Abril, ¿el nombre de algún libro que nos puedas recomendar a nuestra audiencia? Muchos. O sea, el primero es Notorious RBG de Shanna y de otra autora. Es como para los abogados. Si no son abogados, pues, o sea, los de Ríos, en particular el de Los Agachados, volumen 1, se me hace un básico para entender como este contexto nacional, o sea, de cómo es México. O sea, creo que Ríos ilustra muy bien esas cosas. Ya se murió, pero pues deja un precedente importante. Son historietas, está muy fácil de leer. También, o sea, que lean esta parte de una novela criminal de Jorge Volpi, que habla de este tema de justo de Florence Cassés y de Israel Vallarta, que sigue sin hacer justicia para Vallarta. Y el que me cambió la vida es En legítima defensa de Ana Catiria Suárez. O sea, hay un antes de ese libro mío y un después de ese libro. O sea, yo no he vuelto a ser la misma desde que lo leí. Se me hace fabuloso no solo para representar lo que es el sistema penal en México, sino ilustrar lo que es ese sistema con las mujeres. Y que no, o sea, no solo con una mujer blanca. Yaquiri es una mujer lesbiana de Tepito que se le criminalizó no sé cuántas veces por ser lesbiana y por ser de Tepito, y que se justificó el delito que le cometieron con su orientación sexual. Entonces creo que ese libro, independientemente de que estudien o no derecho, es un must. O sea, en legítima defensa es un must. Perfecto, aparecerán por aquí las ligas de compra y los libros para que los puedan consultar.
Y por último, Abril, una canción que actualmente te ponga en un good mood, en un buen mood. It's About Damn Time de Elise. Por aquí aparecerá. Ok, muy buenas recomendaciones, de verdad, muchísimas gracias, Abril, ha sido verdaderamente un gusto poder tenerte en este espacio, en Diálogos por la Sostenibilidad. Agradezco tu participación y a nuestros patrocinadores, y desde Diálogos por la Sostenibilidad es un honor llegar hasta donde usted se encuentre, y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias.